Hola, en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio bastante práctico donde nos piden que teniendo las curvas y1 y y2, obtener el área de la intersección de estas dos curvas. Una de las curvas y1 es igual a x al cuadrado más 1 y la segunda curva y2 igual a menos 2x al cuadrado más 4. Para poder realizar este ejercicio es importante que podamos dibujar ambas curvas en un plano cartesiano. Y para poder hacerlo necesitamos conocer unos puntos importantes que nos definan cuál van a ser los puntos donde va a cruzar esa curva. Esos puntos serían los puntos de intersección entre ambas curvas, es decir, donde se van a tocar las dos curvas que nos va a delimitar un área que es la que vamos a calcular. Los puntos de corte con el eje X, o sea, las raíces, para ver en qué punto va a tocar esas curvas, el eje X, y los puntos de corte con el eje Y. Como ya dijimos, los primeros puntos que debemos encontrar son los de intersección entre estas dos curvas. Y esto sucede cuando los valores de Y en ambas curvas son iguales. Aquí podemos ver, entonces igualamos a y1 con y2. Decimos que x al cuadrado más 1, que es y1, es igual a menos 2x al cuadrado más 4, que es y2. Despejamos la ecuación y pasamos el término menos 2x al cuadrado hacia el lado derecho con valor positivo y nos queda 2x al cuadrado más x al cuadrado más 1, y el 4 que es positivo lo pasamos hacia el otro lado de la igualdad como menos 4. Todo esto igual a 0. Sumando los términos, x al cuadrado nos da 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Procedemos a despejar x, pasamos el 3 negativo hacia el otro lado como positivo y después el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Donde x al cuadrado es igual a 1, para despejar la x procedemos a sacar la raíz cuadrada en ambos términos y nos queda que x es igual a más o menos la raíz de 1. Por lo tanto, uno de los valores de intersección está cuando x es igual a menos 1 y el otro cuando x es igual a 1. Ahora nos faltaría hallar el punto y de esa intersección. Para ello tomamos el valor de menos 1 y lo colocamos en este caso en y1. Decimos que x al cuadrado, metemos menos 1 al cuadrado más 1. Menos 1 al cuadrado es 1, más 1 nos da 2. Y para el otro punto utilizamos el valor de 1 en la misma ecuación, x cuadrado más 1. Y tenemos que 1 al cuadrado es 1 más 1 igual a 2. Entonces, el punto de intersección sería en menos 1, 2 y el otro en 1, 2. El segundo punto que debemos encontrar son los puntos de cortes con el eje X. En este caso hacemos que el valor de Y, 1, que es la primera ecuación, lo igualamos a 0 para obtener ese punto. Aquí vemos que al hacer y igual 0, tenemos que x al cuadrado más 1 igual 0. Al despejar nos va a quedar que x al cuadrado igual a menos 1. Pero no existe en los números reales un número negativo que multiplicado por el mismo nos vaya a dar un valor negativo. Por lo tanto, esta ecuación en los números reales no existe. Lo que nos quiere decir es que la ecuación no va a tocar al eje X. Esta ecuación no va, como ya veremos más adelante.
Hacemos lo mismo con la ecuación de y2, igualamos a 0, y tenemos menos 2x al cuadrado más 4 igual a 0. Despejamos x, nos queda 2x al cuadrado igual a 4, ya que al pasar el 4 para el otro lado de la igualdad nos quedaría menos ambos términos, que multiplicar por menos 1 nos va a dar esta expresión. El 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos queda que x al cuadrado es igual a 4 entre 2, que es 2. Aplicamos raíz cuadrada en ambos términos y nos queda que el punto de corte de la ecuación 2 es más o menos la raíz de 2. Es decir, uno de los puntos es menos raíz de 2 y el otro punto es raíz de 2. Por último, encontramos el corte de la curva con el eje Y. Esto lo obtenemos haciendo que x sea igual a 0. Para y1, colocamos donde va x el valor de 0. Y 0 al cuadrado es 0, más 1 nos da que y1 es igual a 1. Este es el corte de la curva y1 con el eje Y. Hacemos lo mismo con y2. Menos 2x al cuadrado sería menos 2 por 0 al cuadrado más 4. Este término da 0 y nos queda que y2 es igual a 4. Una vez obtenidos esos puntos, procedemos a colocarlos acá para verlo más claramente. Tenemos que los puntos de intersección de las curvas son x1 igual a menos 1 y x2 es igual a 1, y1 igual a 2 y y1 con x2 es igual a 2, igual y2 en ambos puntos. Los puntos de corte con el eje X, tenemos que y1 no corta el eje X, como ya vimos, y y2 corta al eje X en menos raíz de 2 y raíz de 2. Y las curvas cortan al eje Y en y1 igual a 1 y y2 igual a 4. Ok, una vez ya obtenido estos puntos, ahora podemos graficar ambas curvas y poder tener una visión clara del área que vamos a calcular. Aquí vamos a ayudarnos con esta aplicación de GeoGebra y vamos a colocar los puntos ya obtenidos. Empezaremos con los del corte del eje X. Cuando hicimos y igual 0, nos dio que y1 no cortaba al eje X por ningún lado, o sea que no vamos a colocar ningún punto de corte de la curva y1. Pero cuando hicimos con y2, nos dieron dos valores, que fue menos raíz de 2 y la raíz de 2. Esta curva corta el eje X en esos dos puntos. Vamos a colocar acá el punto E. Ustedes coloquen así en GeoGebra, E igual, y entre paréntesis colocan menos raíz de 2, 0, donde el primer término es X y el segundo es Y separado por una coma. Aquí abajo nos da el resultado de 1,41 aproximadamente de lo que es raíz de 2. Y lo vemos ubicado aquí, en este punto de la gráfica. El segundo punto, que va hacia el lado positivo, que es raíz de 2, hacemos igualmente, la única diferencia es el signo, y que sería el punto F. Y nos aparece de este lado. Ahora, los otros dos puntos son el corte de esas curvas con el eje Y. Y eso lo obtuvimos cuando hicimos X igual 0. Obtuvimos para Y1 el valor de 1, o sea que sería el punto 0, 1. Este que tenemos acá, lo ponemos aquí, tenemos aquí 0, 1, punto G. Y para Y2 nos dio un valor de 4 cuando X vale 0. Sería aquí, que sería este punto. Aquí ya tenemos entonces los puntos de cortes de las dos curvas con respecto al eje X y al eje Y. Nos faltaría entonces los puntos de intersección entre esas dos curvas.
nos dio entonces que para y1 tenemos un valor, la curva y1, perdón, cuando vale menos 1, y vale 2. O sea, sería aquí. Sería el punto menos 1, 2. Este que está acá. Igual, ya hemos visto entonces que colocamos en el valor C o cualquier letra, le damos igual, entre paréntesis ponemos el valor de menos 1, que sería X, seguido de una coma, y el valor de Y2 cerrado por un paréntesis. Así podemos graficar el punto allí. Cuando X vale 1, entonces Y1 vale 2 también, y sería acá, que sería el punto 1, 2. ¿Ok? Si hacemos lo mismo con la otra curva, nos da los mismos puntos, porque esos son los puntos curvas se van a tocar. O sea que estos dos puntos son iguales para la curva. Y ya estaríamos viendo los puntos que necesitamos. Ahora vamos a dibujar la curva. Aquí hay algo importante, que la primera curva, vamos a verla aquí como la podemos representar en GeoGebra. Vemos que vale x al cuadrado más 1. Correcto. Podemos, así la podemos escribir en GeoGebra para que él nos la represente. Escribimos f, función o cualquier letra, entre paréntesis x, que nos indica que es una función, igual, y escribimos la fórmula tal como la vemos. Esta ecuación, x al cuadrado, es una ecuación positiva, que nos indica que el valor de x, perdón, el valor es positivo. Eso nos va a indicar hacia dónde abre la curva. Como ya dijimos, esta curva corta el eje X, perdón, corta el eje Y en 1, pero no toca al eje X. ¿Y de qué forma sería eso? Bueno, la única forma de que eso sea es que esta parábola abra hacia arriba. Y eso es lo que nos indica el signo de la X al cuadrado. Cuando es positiva, la parábola abre hacia arriba. Vaya, vamos a ver aquí. ¿Ves? De esta manera. Ella toca el eje Y aquí, ¿no? Y pasa por los dos puntos de corte que ya habíamos calculado y se abre hacia más Y. Ahora, en el caso de Y2, menos 2x al cuadrado más 4, el término que acompaña aquí a la x al cuadrado es negativo. En este caso, la parábola abre hacia abajo, tocando el eje en 4, y de ahí abre hacia abajo, pasando por los puntos de corte calculados C y D, y tocando los puntos de corte de X por ambos lados. Aquí vamos a ver cómo está dibujada. Y estas son las dos curvas a las cuales tenemos que ubicar el área encerrada. ¿Cuál es el área encerrada? Esto que vemos acá. El área encerrada es esto que vemos acá en azul. Esto es el área que necesitamos. Pero para calcular esta área tenemos que ver algo. Esta área, para calcularla, podemos ver acá. Es un área que va desde menos 1, porque queremos ver el área que hay entre estos dos puntos, ¿verdad?, de intersección. Entonces él comenzaría de menos 1 hasta 1, y allí hay un área que se puede ver en la figura esta azul.
Esa es un área, pero no es el área completa, o sea, el área encerrada. También tenemos otra área que es esta de abajo, que se forma con la curva de Y2, perdón, la curva Y1, ¿verdad? Entre los puntos menos 1 y 1, y esa curva debajo de la curva nos forma esta área. Entonces, si yo tengo esta área completa y le resto esta área que tenemos acá, se la resto. Si yo tengo esa área completa aquí y le resto esta área, ¿qué nos queda? Nos va a quedar el área encerrada entre esas dos curvas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente restar esas dos áreas. Bien, una vez entendido en la gráfica cuáles son las áreas que debemos calcular, entonces procedemos a hallar cada una de ellas. Para ello vamos a utilizar lo que es la integral, que como ya sabemos, el evaluar una integral en cierto límite nos va a dar el área abajo de esa curva. Entonces para ello tenemos que el área 1, ¿verdad?, es igual a la integral de menos 1 hasta 1, que son los límites en los cuales se intersectan esas curvas, de x al cuadrado más 1 por un diferencial de x. Este sería el valor de el valor de y, ¿verdad?, de la función, y este es un diferencial de x que es un valor pequeño en x, en lo cual estaríamos calculando un pequeño rectángulo, ¿verdad? Y entonces eso me va a dar una sumatoria de todos esos pequeños rectángulos y nos va a dar el valor del área. Lo mismo hacemos con el área 2, el integral de menos 1 a 1, pero de menos 2x al cuadrado más x por un diferencial de x. Ok, una vez ubicadas ya las ecuaciones de las dos áreas, procedemos a hallar el área total, y el área total sería igual al área 2 menos al área 1, como ya habíamos visto en el gráfico. Sustituyendo los valores de área 2 y área 1, nos quedaría que el área es igual al integral de menos 1 a 1 de el área 2, que como vimos es menos 2x al cuadrado más 4x por dx, menos el área 1, que es el integral de menos 1 a 1 de x al cuadrado más 1 por dx. Esta ecuación la podemos colocar en un solo integral de menos 1 a 1 de toda esta expresión, como vemos acá, multiplicado todo por un diferencial de x. Procedemos a multiplicar el negativo por la ecuación de x al cuadrado más 1, quedándonos menos x al cuadrado menos 1 por dx. Y simplificando, sumamos menos 2x al cuadrado menos x nos da menos 3x, y 4 menos 1 me da más 3. Todo eso multiplicado por el diferencial de x. Podemos separar cada término en una integral, donde vemos que como menos 3 es una constante, lo sacamos fuera de la integral y nos da menos 1 a 1 de, la integral de menos 1 a 1 de x al cuadrado de x, más el 3 que tenemos aquí es constante, también sale de la integral de menos 1 a 1 por el diferencial de x. La integral de x al cuadrado es x a las 2 más 1 entre 2 más 1. Y la integral de dx es x. Todo eso evaluado de menos 1 a 1. 3 entre 3 me da 1, y la ecuación final me queda que el área es igual a menos x al cubo más 3x de menos 1 a 1. Procedemos entonces a evaluar esta integral entre valores de 1 y menos 1. ¿Cómo lo hacemos? Primero utilizamos el valor de 1 y lo colocamos en esta expresión, y luego restamos el valor de esta expresión evaluado en menos 1. Aquí vamos a hacerlo con el valor de 1 primero, entonces me quedaría que menos x al cubo, sustituyendo 1 me queda 1 al cubo,
más 3 por x sería más 3 por 1, menos, abrimos los corchetes, de menos x al cubo, en este caso sería menos 1 al cubo, porque estamos utilizando el valor de menos 1, más 3 por menos 1. Aquí menos 1 al cubo me queda igual a menos 1. 3 por 1 me da 3. Menos, desarrollando esto, vemos que menos 1 al cubo me da menos 1. Por menos me da más 1. Y aquí 3 por menos 1 me da menos 3. Todo esto multiplicado todavía por el negativo. Multiplicamos entonces el negativo por esta expresión y me queda que menos 1 más 3, menos por más 1 me da menos 1, y menos por menos 3 me da más 3. Al desarrollar, tenemos que menos 1 da menos 2, y 3 más 3 da 6. Y 6 menos 2 me da 4. Y este 4 es el área que nos están pidiendo de la región de la intersección entre estas dos curvas. Ok, utilicemos el programa GeoGebra para validar y calcular estos valores que ya hemos encontrado y validar esta ecuación, pues, esta solución. Aquí en la gráfica, la curva verde es la ecuación del cuadrado más 1, vamos acá, y la azul es menos 2x al cuadrado más 4. Entonces, para hallar el área de la, vamos a quitar aquí la curva verde. Un momentico. Ok, para hallar el área desde menos 1 hasta 1, tenemos que hallar la integral, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la siguiente la siguiente nomenclatura. Sería integral, colocamos valor, perdón, la curva que quiere lo va a integrar. En este caso, la función g, entonces colocamos este paréntesis x, coma, y límite, el límite, coma, y el límite le damos a un valor de 637. Toda hallemos el área de igual, en este el área de curva sería el pedazo. Utilizamos nuevamente la nomenclatura integral, abrimos los paréntesis, colocamos ahora cuál es, en este caso ya no es g de x, sino es f de x. Vamos, f entre paréntesis x, coma, y el valor de menos 1 hasta 1. Ponemos menos 1, coma, 1. Le damos enter. Aquí podemos ver el área abajo de esa curva entre menos 1 y 1. Da 2,67. Usted resta 6,67 menos 2,67. Eso va a dar 4. Fue el valor que obtuvimos anteriormente. Pero si lo queremos hacer directamente, vamos a valernos de la siguiente instrucción. Tenemos integral entre. Abrimos el paréntesis y colocamos primero la primera función, que sería g de x. Me equivoqué aquí, paréntesis, g de x, y colocamos seguido de una coma, y colocamos la segunda función, f de x. Volvemos y colocamos los límites. Aquí lo que nos está diciendo es que la función g de x va a ser la de f de x. Colocamos los límites entonces, menos 1 a 1. Damos enter. Y aquí tenemos, vamos a eliminar aquí tenemos entonces el área delimitada por menos 1 y 1 entre estas dos curvas. Y vemos que nos da el valor de 4, que ya habíamos calculado y que se puede ver entre la resta de estas dos áreas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.